Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Llamados a la Santidad. Hoy vamos a presentaros y vamos a adentrarnos en una figura realmente muy desconocida, pero no por ello carente de grandeza y de un gran testimonio de lo que es el amor de Dios y la decisión de Dios que nosotros no podemos comprender. Hablamos hoy de San José de Cupertino. Giuseppe o José nació en Cupertino, Italia, en 1603. Nace en una familia humildísima que además en ese momento está atravesando un momento trágico en la vida, puesto que el padre, un humilde carpintero, al no haber podido pagar todas las deudas que había contraído, le fue embargada su casa y el niño, el último hijo del matrimonio de Felice y Francesca, nace en un cobertizo, en una situación realmente de miseria. El niño desde muy pequeño parece despistado, parece poco despierto, y la madre, que tiene un carácter iracundo y cruel, digamos que machaca al niño desde muy pequeño, haciéndole ver que es un inútil y un bueno para nada. No obstante, el niño es instruido en la religión católica y vaga por las calles de Cupertino, siempre mirando al infinito, mirando al cielo, hasta tal punto despistado que en el pueblo se le da el mote de el boquiabierta. Va creciendo en esta situación terrible y a los 17 años descubre que tiene una vocación fortísima. Durante todo el tiempo anterior era tremendamente adicto a la oración y también a las penitencias de todo tipo. Intenta entrar en los franciscanos, pero es rechazado porque realmente parece una persona permanentemente despistada que no se centra, y es rechazado. Lo intenta en los capuchinos y allí permanece durante 8 meses, pero los monjes acaban un poco de los nervios con él y también se le envía fuera del monasterio. Vuelve a casa, su padre acaba de morir y su madre está horrorizada de tener de vuelta a un hijo que está en una situación en la que no sabe qué hacer con él. De tal forma que la madre intenta por todos los medios, insiste tremendamente a un familiar suyo, franciscano, para que sea admitido en el convento. Tras mucha insistencia, Giuseppe ingresa en este convento como lego y se le asignan toda una serie de tareas en las que él, curiosamente, opera un cambio tremendo y empieza a estar muy centrado en todas las labores que le son asignadas. Hasta tal punto su piedad, su afán de oración, su penitencia quedan patentes, y sobre todo su bondad, que se gana a todos los frailes que están en dicho convento, con lo cual es aceptado y a los 22 años la comunidad decide prepararle para iniciarse como diácono en los estudios que va a iniciar. El pobre Giuseppe, que no está muy dotado para los estudios, está muy nervioso frente a su primer examen, porque solamente es capaz de explicar el pasaje en el que se dice: bendito sea el fruto de tu vientre.
Llega al examen aterrorizado, encomendándose a la Virgen, a la cual era tremendamente devoto, y el profesor que le va a examinar le dice: voy a abrir la Biblia y por donde salga será el texto que me tienes que explicar. ¿Y qué texto diréis que salió? Efectivamente, bendito sea tu vientre. Con lo cual pasó el examen de una manera brillante porque lo tenía interiorizado, lo conocía profundamente. A partir de aquí, él inicia otra fase también de estudios, ya preparándose para ser sacerdote, y durante esta época, aparte de toda la piedad que él mostraba, la oración, la penitencia, decide no comer carne, no beber nada que llevase alcohol, ni siquiera vino, y hace muchísimos ayunos de pan y agua. Llega el momento del examen para el sacerdocio y nuevamente Giuseppe está desesperado, asustado, aterrorizado, porque no sabe cómo va a poder superar esa prueba. Pero la persona que está examinando examina a 10 candidatos al sacerdocio delante de él, y responden todos con tal brillantez que el examinador decide que, visto lo bien preparados que están todos y la fluidez que tienen para expresar las ideas, no va a seguir examinando a ninguno. San Giuseppe era el siguiente, y que están todos aprobados, que todos han pasado la prueba. De manera evidentemente milagrosa, él consigue dar este paso. A partir de ese momento, San José de Cupertino, que ingresa como San Esteban de Cupertino, empieza su curato, su sacerdocio, donde permanece durante 10 años con una enorme piedad, con un amor enorme por los pobres, nunca cesó de ayudarles, con una atención extrema con todos los fieles, y empiezan a ocurrir fenómenos muy importantes que son visibles para todo el mundo. Es por eso que nuestro santo de hoy es el patrón de los estudiantes, especialmente de los que, como él, encuentran dificultades en sus estudios. El santo se complace en ayudarles, y en su santuario de Osimo sigue creciendo la documentación que testifica su intercesión. Ordenado sacerdote en 1628, se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia. Él bien sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar, pero suplía estas deficiencias ofreciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Ejerció en Cupertino durante 10 años y se dedicaba con gran esfuerzo y consagración a los trabajos manuales del convento, que era para lo único que él se sentía capacitado. Desde el día de su ordenación sacerdotal, su vida fue una serie no interrumpida de éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales en un grado tal que no se conocen en cantidad semejante con ningún otro santo. Bastaba que le hablaran de Dios o del cielo para que se volviera insensible a lo que sucedía a su alrededor. Ahora se explicaban por qué de niño andaba tan distraído y con la boca abierta. Un domingo, fiesta del Buen Pastor, se encontró un corderito y se lo echó al hombro, y al pensar en Jesús, el Buen Pastor, se fue elevando por los aires con cordero y todo. Los animales sentían por él un especial cariño. Paseando por el campo, se ponía a rezar y las ovejas se iban reuniendo a su alrededor y escuchaban muy atentas sus oraciones. También las golondrinas, en grandes bandadas,
volaban alrededor de su cabeza y lo acompañaban grandes distancias. Sabemos que la Iglesia Católica llama éxtasis a un estado de elevación del alma hacia lo sobrenatural, durante lo cual la persona se libra momentáneamente del influjo de los sentidos para contemplar lo que pertenece a la divinidad. San José de Cupertino quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la Santa Misa, cuando estaba rezando los salmos de la Santa Biblia, y durante los 17 años que estuvo en el convento de Grotella, sus compañeros de comunidad presenciaron 70 éxtasis de este santo. El más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llevar una pesadísima cruz a una montaña y no lo lograban. Fray José se elevó por los aires con cruz y todo y la llevó hasta la cima del monte. Como estos sucesos tan raros podían inducir o producir movimientos de exagerado fervor entre el pueblo, sus superiores le prohibieron celebrar misa en público, ir a rezar en comunidad con los demás religiosos, asistir al comedor cuando estaban los otros ahí y concurrir a otras sesiones públicas de devoción. Cuando estaba en éxtasis, lo pinchaban con agujas, le daban golpes con palos y hasta le acercaban a sus dedos velas encendidas y no sentía nada. Lo único que lo hacía volver en sí era oír la voz de su superior que lo llamaba a que fuera a cumplir con sus deberes. Cuando regresaba de sus éxtasis, pedía perdón a sus compañeros diciéndoles: «Excúsenme por estos ataques de mareo que me dan». En la Iglesia han sucedido levitaciones a más de 200 santos, entre ellos Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, San Felipe Neri, San Pedro de Alcántara, San Francisco Javier, Santa Catalina de Siena, pero ninguno ha tenido tal facilidad y tanta proliferación de las mismas. Se ha considerado como un regalo que Dios hace a ciertas almas muy espirituales. San José de Cupertino tuvo numerosísimas levitaciones. En Osimo, donde el santo pasó sus últimos 6 años, un día los demás religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen María que estaba a 3,5 metros de altura y darle un beso al niño Jesús, y ahí, junto a la madre y al niño, se quedó un rato rezando con intensa emoción. Suspendido por los aires. El día de la Asunción de la Virgen, en el año 1663, un mes antes de su muerte, celebró su última misa y, estando celebrando, quedó suspendido por los aires como si estuviera con el mismo Dios en el cielo. Muchos testigos presenciaron este suceso. San José tenía el don de leer los corazones, era buen confesor, y cuando un alma se acercaba a confesarse con él, se podía dar cuenta de lo que a esta alma le atormentaba. De la misma manera, fue elegido por sus superiores para exorcizar demonios, lo cual él se consideraba indigno de hacer y utilizaba la siguiente frase: «Sal de esta persona si lo deseas, pero no lo hagas por mí, sino por la obediencia que le debo a mis superiores». Y los demonios salían. Otro de los dones que tenía San José era el don de bilocación, que significa estar en 2 lugares al mismo tiempo. Cuando su madre estaba muriendo en el pequeño pueblo de Copertino, José se encontraba en Asís en ese momento y percibió la necesidad de su madre. En la habitación de la misma, una gran luz entró por el cuarto de la señora y era San José, que había llegado para atender a su madre. Al verlo, exclamó: «¡Oh, Padre José! ¡Oh, mi hijo!», y expiró instantáneamente. Cuando sus superiores le preguntaron por qué estaba llorando tan amargamente, él contestó que su madre acababa de morir. Más adelante llegó una carta que confirmó el día y la hora en que se había producido la muerte de su madre.
Hay muchos que atestiguan que el padre José asistió a su madre en Copertino, estando en Asís. También multiplicaba panes, miel y vino y cualquier comida que se le ponía delante. Tuvo también el don de sanación. Le recobró la vista a un ciego al ponerle su capa sobre la cabeza. Los mancos y cojos eran sanados al besar ellos el crucifijo que él ponía delante de ellos. Hubo también una plaga de fiebre altísima y los enfermos eran curados por él al hacerles la señal de la cruz sobre su frente, bajando la fiebre hasta una temperatura normal. Con la señal de la cruz también resucitaba muertos. Tuvo San José el don de profecía. Predijo el día y la hora de la muerte de los papas Urbano VIII e Inocencio X. Predijo también el ascenso al trono de Juan Casimir. San José nunca aceptó ningún mérito por sus milagros. Siempre se los acreditaba a su madre María, a la cual siempre tuvo una gran devoción. Y esto, como sabemos, es una característica muy general en los santos. El Papa Benedicto XIV, que era muy riguroso para aceptar milagros, estudió cuidadosamente la vida de San José de Copertino y declaró: todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención muy especial de Dios. Los últimos años de su vida, José fue enviado por sus superiores a conventos muy alejados, donde nadie pudiera hablar con él. La gente descubría dónde estaba y corrían hacia allá. Entonces lo enviaban a otro convento más apartado aún. Él sufrió meses de aridez y sequedad espiritual, como Jesús en Getsemaní. Pero después, a base de mucha oración y de continua meditación, retornaba otra vez la paz a su alma. A los que le consultaban problemas espirituales, les daba siempre un remedio: rezar, no cansarse nunca de rezar, que Dios no es sordo ni el cielo es de bronce. Todo el que pide, recibe. Murió el 18 de septiembre de 1663 a la edad de 60 años, en Osima. Y dicen que en su celda quedó un olor maravilloso, como a nardos, que duró 13 años en desaparecer. San José es patrono de astronautas, pilotos, viajeros de avión y de todo tipo de estudiantes, pero especialmente de aquellos que tienen unas mayores dificultades para conseguir sacar adelante sus estudios. Fue beatificado el 24 de febrero de 1753 por el Papa Benedicto XIV y canonizado el 16 de junio de 1767 por Clemente XIII. Celebramos su festividad el 18 de septiembre. Y hasta aquí, amigos, la historia de un santo impresionante, como habréis podido comprobar, y quizá la gran enseñanza de la vida de este santo es que a nivel humano nos dedicamos a opinar, a juzgar y a tener prejuicios hacia las personas por lo que nosotros pensamos que valen o no valen. Sin embargo, la decisión de Dios y los planes que Él tiene para cada uno de nosotros queda patente que no tienen nada que ver con nuestras opiniones humanas. Hasta un próximo programa, amigos.